Gloria a Dios. Quiero que venga conmigo a la escritura, Éxodo capítulo 32, versículo 16. Y vamos a continuar con la serie desde el principio. Y yo quiero que usted tenga en mente por qué esta serie se llama Desde el Principio. Y le decía yo que el Señor me daba ese nombre porque me decía: yo quiero que mis hijos piensen, sientan y actúen desde uno de los principios de la palabra del Señor. Así que cada vez que tengo la oportunidad de predicarle, voy a estarle hablando de principios, gloria a Dios, divinos. Un principio es una ley, mis amados. Escuche eso. Un principio de Dios es una ley establecida. Y mire que he estado leyendo y estudiando acerca de las leyes de la gravedad y de la inercia y de la termodinámica. Y he estado leyendo de todo eso. Y eso, aunque no se pueda ver, está ahí. Y si una persona trata de violar una ley de esas, va a sufrir consecuencias. Lo mismo sucede con la palabra y los principios de la palabra de Dios. Si alguien trata de violar un principio de la palabra de Dios, va a sufrir las consecuencias. Así que es importante que nosotros nos alineemos a la palabra de Dios. Amén. Éxodo capítulo 32, versículo 16. Dice la escritura: y las tablas, dice la escritura, tengo la Reina Valera 60, y las tablas eran obra de ¿quién? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de ¿quién? Era escritura de Dios, que estaba grabada sobre las tablas. Así que el Señor añada bendición a su palabra. Antes de entrar con el tema, quiero recordarle que el próximo domingo vamos a tener nuestro servicio a las 10:30 de la mañana. Vamos a congregarnos el próximo domingo con la Iglesia Americana y vamos a estar celebrando el Día de la Unidad Cristiana. Después del servicio de las 10:30 de la mañana vamos a tener un almuerzo, así que venga cargado del espíritu y vacío del estómago para que pueda gozarse con el Señor y después de eso podamos comer rico. Amén. Ya hicimos un programa y vamos a tener un servicio bien hermoso, así que lo esperamos. Traiga a un amigo, traiga a un familiar, gloria a Dios, para que pueda compartir también con nosotros. Quiero hablarle estaba leyendo una historia que me llamó mucho la atención, porque esta historia dicen que había un hombre que él era profesor de una universidad muy importante en Inglaterra, no sé si la Universidad de Cambridge, no sé cuál de ellas. Y un hombre muy influyente, muy intelectual, muy adinerado. Aparte de tener el trabajo como profesor de la universidad, también él tenía un programa de radio en una de las radios más prestigiosas de Inglaterra, una que se llama la BBC de Londres. Esto era en los años 1800, cuando no habían vehículos ni nada de eso, y la gente utilizaba el tren. Y entonces, como trabajaba el tren en esos entonces, era que una persona se subía y entonces iba en el tren, y después cuando ya llegaba el momento de bajarse, el cobrador se acercaba y le preguntaba a la persona en qué estación usted se subió, y de eso determinaba el precio que le iban a cobrar. Y ese hombre ese día, escuche bien, un hombre próspero, un hombre pudiente, un hombre intelectual, un hombre bien educado, ese día decidió ahorrarse 8 centavos del pago del tren. Y entonces cuando él va a bajarse, el cobrador le pregunta a él: señor, ¿en qué estación usted se subió? ¿Desde dónde usted viene en el tren? Y entonces el hombre mintió y dijo que él acababa de subirse y que su parada estaba cerca de donde él se había subido. Y al mentir de esa manera, eso le ahorraba a él, escuche esto, 8 centavos. Pero el cobrador, al ser una persona que conocía el sistema de los trenes, conocía las personas de cara, se dio cuenta de que después de haber preguntado a este hombre cuánto había usado del sistema del tren, se dio cuenta que le estaba mintiendo. Entonces dice que el muchacho se quedó un poco así como asombrado, porque ¿cómo es posible que esta persona, teniendo tanto dinero, siendo una persona educada, intelectual, esté mintiendo para ahorrarse 8 centavos? Entonces dice de que él pagó, le cobraron. El muchacho, un poco indignado, porque era alguien que no tenía necesidad y había mentido por ahorrarse 8 centavos, llamó al periódico local y les dijo: el profesor de la universidad fulano de tal, porque era bien conocido, el que tiene el programa de radio en la BBC de Londres, se subió al tren esta mañana
y por ahorrarse 8 centavos mintió. Y entonces defraudó el sistema de trenes. Inmediatamente el periódico puso esa noticia en primera plana. Y el siguiente día, cuando este hombre abre el periódico, ve que el nombre de él está ahí y la mentira que había dicho estaba también ahí. Inmediatamente lo llamaron de la universidad y le dijeron a él: mira, lo sentimos mucho, pero por lo que sucedió ayer, por la mentira que dijiste y por lo que por lo que defraudaste el sistema de los trenes, defraudaste la sociedad, ya no tienes más trabajo con nosotros aquí en la universidad. Colgó el teléfono e inmediatamente lo llamó a la BBC de Londres y le dijo lo mismo: defraudaste el sistema de trenes en la ciudad de nosotros y mentiste para ahorrarte 8 centavos. Así que eso es algo que, viniendo de ti, sabiendo quién tú eres, eso es algo que nosotros no lo podemos tolerar. Así que también estás despedido del programa de radio. Comenzó a buscar trabajo aquel hombre, y como eso salió en los periódicos y todo el mundo se dio cuenta que era un mentiroso, nadie le dio trabajo. Desesperado, deprimido, comenzó a tomar, se convirtió en un alcohólico. La mujer, la esposa, lo dejó porque no fue capaz de tolerar el alcoholismo del hombre. Se llevó sus hijos, nunca más los volvió a ver. Y dicen que con los meses, con el tiempo, lo encontraron a este hombre muerto en una de las cunetas de la ciudad de Londres. ¿Por qué le comparto esa historia? Se la comparto porque a veces, por alguna razón, las personas creemos que nosotros podemos mentir o violar una palabra, un principio de Dios, y que eso no va a tener una consecuencia grave para nosotros. ¿Qué es una pequeña mentira con la que yo me puedo ahorrar 8 centavos? ¿Qué de grave puede ser eso? Pero como esa mentira está violando un principio o la palabra de Dios, en lo espiritual eso está arruinando a esa persona. A veces nosotros no nos damos cuenta porque el enemigo, creo que como lo hizo con Eva, a veces nos engaña, y Dios le había dicho a aquella pareja: si ustedes comen de este fruto, si ustedes violan el consejo de mi palabra, se van a morir. El enemigo les dijo: no se van a morir, porque él les estaba dando a entender que no iba a venir una muerte física, pero iba a venir una muerte espiritual. Escuche esto, que eventualmente iba a traer una consecuencia en lo físico. Le he venido hablando en las últimas semanas acerca de tener usted la pericia, la astucia, de poder entender que el bienestar suyo depende de lo espiritual, no de lo natural. Y que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros nos montemos en su palabra, la pongamos en práctica, y eso espiritual que nosotros hacemos mejore la calidad de nuestra vida. Si la calidad de la vida suya no está como usted quisiera, es porque hay algo espiritual que Dios está esperando que usted haga. Y si usted cree que su vida está bien, creo que hay espacio para mejorarla. Así que es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros rompemos, escuche esto, un principio de la palabra de Dios, es posible que ahora mismo no vamos a sufrir la consecuencia, pero va a haber un día que la consecuencia va a tocar la puerta de su casa y le va a decir: aquí estoy yo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado, dice, es muerte. Es decir, que el pecado, el ignorar el consejo de la palabra del Señor, trae consecuencias graves y feas. Así que dígale al que está a su lado: no ignores la palabra de Dios. Dígale con libertad, dígale: no ignores la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que vamos de vuelta entonces. Le quería compartir eso porque es importante que nosotros estemos conectados con lo que Dios está haciendo. Mis amados, tenemos que esforzarnos en creer en el Dios que nosotros decimos que queremos. Leíamos ahí Éxodo capítulo 32 versículo 16, y ahí nos está diciendo a nosotros la escritura de que Dios grabó sobre 2 tablas de piedra lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Y dentro de todas las cosas que he leído acerca de esto, una de las que más me llamó la atención es que dice que esas tablas, si una persona las leía por la parte de atrás, la leyenda, lo que decía, era lo mismo como si lo leyera por el otro lado.
Eran unas tablas que habían sido escritas con el dedo de Dios de una manera sobrenatural. Y eso para mí me llama la atención porque es curioso cómo a través de piedra se puede hacer eso, esa letra tan maravillosa. Le decía hace un par de semanas que fue escrito en hebreo y por eso se dice que el lenguaje de Dios es el idioma hebreo. Ahora, lo interesante de eso es que le decía yo en la última ocasión que estuve predicando que esa palabra grabado nos dice a nosotros que la razón por la cual Dios puso eso en piedra era porque esos mandamientos que fueron escritos en esas dos tablas son indelebles, son imborrables, son permanentes, no cambian. La razón por la cual Dios lo puso en piedra es porque Dios dijo, esto va a permanecer por siempre. Mientras exista el ser humano, eso va a estar vigente. Eso no va a pasar de moda, eso no es que ya no va a tener poder, sino que eso va a estar ahí. Eso es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios, mis amados, no pasa. Dice, el cielo y la tierra pasará, dice un versículo en la Biblia, mas su palabra no pasará. Puesto eso en esas piedras, nos está diciendo que pueden cambiar. Mire, yo quisiera hablarle a usted de algo que sorprendente, de cómo toda la información que nosotros estamos consumiendo a diario cambia, pero la palabra del Señor no cambia. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros confiamos en una información, si se alinea la palabra de Dios o no, porque si no se alinea la palabra de Dios, eso va a cambiar en 5, en 10 años, pero no tengo tiempo para eso. Ahora, venga conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 1, porque quiero poner algo en su corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice la escritura, y habló Dios estas palabras. Diga conmigo palabras. Diga conmigo palabras. Y habló Dios estas palabras. Cuando nosotros estamos leyendo Éxodo capítulo 20, versículo 1, lo que está sucediendo ahí, le voy a explicar. Dios, antes de escribir las tablas, antes de escribir los 10 mandamientos en las tablas, se congregó con el pueblo de Israel en un lugar llamado el monte de Sinaí. Dice que se llegó una nube, llegaron truenos, eso fue un espectáculo. Y dice que en ese momento Dios comenzó a hablar. Cuando el pueblo escuchó a Dios hablar, dice que tuvieron miedo. Yo no sé cómo se escuchaba la voz de Dios ahí en esa montaña. Y entonces ellos le dijeron a Moisés que Dios hable contigo y tú nos dejas saber a nosotros lo que Dios quiere, porque tuvieron miedo. Pero note esto, que originalmente lo que Dios hizo fue que Dios les habló a ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Y me llamaba la atención, escuché esto, porque este versículo de Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice que Dios le dio palabras. Y eso para mí es interesante, porque me puse a leer y según la cultura, lo que Dios habló no fueron mandamientos, sino que fueron conceptos. Lo que Dios le dio al pueblo de Israel no fue algo que ellos tenían que hacer, sino que Dios les propuso a ellos lo que Él esperaba de ellos. Hace un par de semanas atrás le hablaba la razón por la cual Dios puso el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y el mal en medio del huerto. Lo hizo para que Adán y Eva tuvieran la habilidad de poder ejercer su libertad. Ellos eran al final del día los que iban a escoger si obedecían o no lo que Dios había dicho. Lo que Dios está haciendo aquí es similar a eso. Dios les está dando al pueblo de Israel 10 conceptos, 10 palabras. No les está dando 10 mandamientos, porque si fueran 10 mandamientos, Dios estuviera coercionando la voluntad de ellos y los estuviera obligando a que ellos hicieran eso. Y Dios no puede hacer eso, porque Dios sabe que Dios nos ha hecho a nosotros, seres humanos, libres. Nosotros podemos tomar la decisión que nosotros queramos y Dios va a respetar siempre eso.
Usted tiene que entender eso cuando se trata de la palabra de Dios. Por eso no son 10 mandamientos, sino que son 10 palabras. Escuche eso. Un mandamiento, le decía, es la declaración de una orden. Pero aquí lo que Dios está haciendo es declarando, escuche esto, lo que es importante para Él. A través de estos 10 conceptos, lo que Dios le está diciendo a su pueblo o a la gente que se llaman su pueblo, les está diciendo, esto para mí es muy importante. Ustedes le pueden tomar como ustedes quieran, pero con estas cosas yo no juego. Esto para mí es importante. Dios estaba encapsulando su corazón en esos 10 conceptos. Dios estaba poniendo su corazón sobre la mesa, si usted quiere, cuando estaba hablando de estas cosas. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido una conversación así con alguien, ¿verdad? Donde una persona le dice a usted, mira, nosotros somos buenos amigos, nosotros nos conocemos de hace tiempo, pero estas cosas a mí no me gustan. Ya uno sabe entonces de que si uno hace eso, esa persona se va a sentir incómoda. O a veces uno se lo tiene que decir a algunas personas, mira, a mí me gusta que me visites, a mí me gusta pasar tiempo contigo, pero ese tipo de bromas a mí no me gustan. Usted no le está diciendo a esa persona, no hagas eso, pero le está dejando saber, si haces eso me voy a sentir mal. Eso era lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba revelando lo que para Él es muy importante. Y eso es bien importante que usted lo entienda. Dios había sacado a este pueblo de la esclavitud. Escuche esto, 10 años ellos habían estado padeciendo cualquier tipo de dolencia, de carencia. Estos habían estado por 10 generaciones siendo gente pobre. Yo no sé si usted es de sangre azul, no sé si usted es una persona que se nació en la realeza o tiene padres o abuelos, ¿verdad? Que tal vez fueron príncipes o reyes de alguna nación, no sé. Pero estos no, estos por 10 generaciones habían sido pobres, habían sido miserables. Entonces Dios los sacó de aquella situación, pero ahora que los tiene en el Sinaí, les está mostrando a ellos, por aquí o de esta manera es la que yo anhelo. Después de haber hecho eso por ustedes, yo quiero que ustedes consideren esto, porque esto para mí es importante. Escuche eso, me encanta, porque Dios es un Dios que es caballeroso. Mire, yo no he conocido una persona tan justa como Dios, porque no es imponente, sino que Él habla y dice, esto es importante para mí. Después de haber hecho esto por ustedes, iba a sacar a toda la gente que estaba esclavizada allá, pero solo 20% de ustedes hizo caso y solo 20% de ustedes fueron capaces de creer. Ese 20% que Dios tiene en el Sinaí les está diciendo, yo espero que después de haber hecho aquello que hice por ustedes, ustedes consideren estos 10 conceptos que para mí son muy importantes. 10 palabras, escuche eso. Y esas 10 palabras se las voy a leer. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, pero se las voy a leer. Esas 10 palabras fueron: la primera, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es un concepto, eso es una idea. Amarás a Dios más que a tu cónyuge, más que a tus hijos, más que a tus padres, más que a la novia, más que al novio, más que el carro, más que la casa, más que los Benjis. Amarás a Dios más que cualquier cosa. Dios estará siempre en primer lugar. Primer concepto. Segundo concepto, no tendrás ídolos delante de Dios. Es decir, no vas a confiar que tu bienestar depende de algo que no sea Dios. Cuando usted cree que su bienestar depende de su trabajo o de algún familiar, de algún amigo, de alguna conexión que usted tiene, eso ha levantado un ídolo. Y en estos conceptos el Señor dice, después de que yo hice aquello, quiero que sepas lo que para mí es importante. No tendrás ídolos delante de ti. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. En otras palabras, si tú dices que crees en mí, yo espero que eso que tú dices de mí sea de verdad. No es que eres cristiano, no es que eres creyente los domingos a las 4 de la tarde y el lunes a sábado eres otra cosa. Tomar el nombre de Dios en vano es estar uno aquí, pero no estar al mismo tiempo. Como no creer. Soy y no soy.
como tibión. Número 4, escucha esto, guardarás el día de reposo. Eso significa apartarás un día para reunirte y celebrarte con el Señor. Eso significa que usted tiene que apartar un día a la semana para reunirse con Dios y celebrarlo. Y yo estaba pensando que los cristianos hoy en día, todos los domingos se desaparecen. Diga, aquí no hay ninguno. Digo yo, ¿por qué no se van de vacaciones de lunes a viernes para que el domingo puedan estar en la iglesia celebrando el nombre del Señor? No, hay unos que tienen agendado los domingos. Pastor, el domingo no puedo llegar porque voy para acá. Pastor, el otro domingo no puedo llegar porque tengo que... Pastor, el otro... Y ellos tienen agendado todo. Y se les olvida que para Dios es importante que un día a la semana usted esté en un lugar donde usted pueda levantar sus manos y pueda celebrar las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Hágalo el sábado, hágalo el viernes, hágalo el jueves, hágalo cualquier otro día. Pero el día del Señor, para el Señor es importante que usted esté en la casa de Él. Ay, pastor, qué legalista se volvió usted. Le estoy diciendo lo que es importante para Dios. Y esto es importante para mí también. Eso es importante que usted, cuando haga su agenda, considere y qué día de esto va a ser para el Señor. Amén. Número 5, honrarás a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás actos de inmoralidad. Ahí está hablando de adulterio, de fornicación, de lujuria, de pornografía, de masturbación. Ahí está hablando de todo ese montón de cosas inmorales. El Señor dice, eso lo siento, pero conmigo eso me siento incómodo, me hace sentir incómodo eso. Eso no debe de haber inmoralidad en la vida tuya. Número 8, no robarás. Y cuando está hablando de no robar, no está hablando de no robar cosas caras, no está hablando de robar cosas finas, no, está hablando de no robar, no, está hablando de no robarse un lápiz, está hablando de no robarse 15 minutos en el trabajo, está hablando de no robarse los diezmos, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está hablando de no robar, no robarás. Y mire, en la próxima prédica le voy a hablar por qué es importante para Dios este principio de no robar. A Dios no le gusta que usted, dígale que está, no le diga a nadie. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, no mentirás acerca de tu prójimo y no harás chisme de nadie. Si usted no le ha servido de cama, si usted no ha estado, si usted no estuvo ahí, si usted no vio, si usted no tiene pruebas, usted no hable de eso porque usted no sabe. A Dios no le gusta el chisme, a Dios no le gusta que uno hable mal de ninguna persona. Y le voy a aclarar esto. Aquí no está hablando Dios, no hablen mal de los otros cristianos. No hablen mal de ningún ser humano. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted hace algo en contra de cualquier persona, lo está haciendo en contra de Dios. Yo estaba pensando y dije, tal vez llamo a Jesse al frente porque mucha gente dice que nos parecemos mucho, mi hijo menor. Cuando usted ve a un ser humano, piense, esta persona se ve como se ve Dios porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. No hable mal de la gente porque estaría hablando mal de Dios. Número 10, no codiciarás nada de lo que tiene tu prójimo. Eso es no envidiar. No va a envidiar usted el carro, no va a envidiar el trabajo, no va a envidiar el negocio, no le va a envidiar el cónyuge, no le va a envidiar el cuerpo, no le va a envidiar el peinado, no le va a envidiar nada. Dele gracias a Dios, dígale, Señor, qué bien se ve el pastor, qué bonito se ve. Dígale, Señor, mantén para que el Señor lo pueda hacer por usted también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estos 10 conceptos para Dios son bien importantes, mis amados. No son mandamientos. Usted puede hacerlos o no hacerlos. Al final del día la decisión es suya. Usted haga lo que usted cree que más le convenga. Ahora, lo que es importante que usted entienda, y voy a desarrollar el tema, porque en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, Reina Valera del 60, ahí dice, si dieres oído a mi voz, esto es Dios hablando después de que habló de los conceptos, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Real sacerdocio, nación santa, lo que dijo el apóstol Pedro. Estas son las palabras que dirás a los hijos de
Perdón, esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Note eso. Ya Dios entonces está mostrando que esto para mí es importante. Yo espero que tú lo consideres después de todo lo que he hecho por ti. Y ahora está diciendo el Señor, ¿verdad? Porque mía es la tierra. Con eso está diciendo al Señor que todo lo que está en la tierra, Él es dueño de eso y Él se lo va a entregar, escuche esto, a aquellos que consideran, pero no solamente consideran, sino que viven de acuerdo a lo que para Él es importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Perdón, ahora, yo sé que ustedes no son de los que dicen, pero han escuchado a otros decir, bueno, pastor, pero usted está hablando ahí de la ley y hoy estamos en el tiempo de la gracia. Eso quiere decir que eso realmente no aplica a nosotros, porque nosotros no estamos llamados a poner en práctica los mandamientos, sobre todo para ser bendecidos, porque Jesús vino, los cumplió y los abolió. Hay cristianos que piensan así. Y le voy a ser sincero, hubo un tiempo que yo pensé de esa manera, pero ahora entiendo que cuando uno piensa en eso, está pensando en lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 4, donde dice el apóstol Pablo estas palabras, escuche bien: si ustedes pretenden, diga conmigo pretender, diga conmigo pretender. Aleluya. Si ustedes pretenden, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 4, hacerse justos delante de Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Escuche esto. Porque en ese pasaje lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si una persona pretende ser perdonado por Dios de sus pecados por cumplir estos 10 conceptos, está equivocado. Y le voy a explicar por qué está equivocado esa persona. Primero, porque nadie puede cumplirlos al pie de la letra para que Dios diga, los cumpliste perfectamente y estás perdonado. No existe una persona en la faz de la tierra que pueda cumplirlo eso sin echar a perder por lo menos uno. Entonces el apóstol Pablo está hablando de salvación. Si alguien pretende salvarse por mérito propio, está equivocado. ¿Por qué? Porque la salvación solamente viene por la fe en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Cuando una persona cree que Jesús murió en una cruz del Calvario y que Dios lo resucitó al tercer día y que por ese sacrificio sus pecados son perdonados, entonces esa persona es declarada justa delante de Dios. Entonces, practicar la ley no tiene nada que ver con salvación. Si una persona pretende que porque practica la ley es salva, está equivocada. Es importante que nosotros entendamos eso. El apóstol Pablo, de hecho, hace la siguiente pregunta en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? De ninguna manera, dice él. Es decir, de que una vez nosotros estamos en Cristo, escuche esto porque si continúa leyendo se va a dar cuenta que el apóstol Pablo dice que nosotros cuando creemos en Jesús morimos con Cristo y fuimos resucitados con Cristo y ahora podemos vivir una vida diferente y nueva a la que vivíamos antes. Entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes son cristianos y han creído en Jesús, eso quiere decir que ustedes tienen que vivir otro tipo de vida. ¿O van a seguir ustedes violando los 10 conceptos que para Dios son importantes? De ninguna manera. ¿Usted está conmigo? Son los 10 mandamientos o los 10 conceptos o las 10 palabras son algo que nosotros debemos de ponerlo en práctica. Hay gente que dice, pero los 10 mandamientos son del Antiguo Testamento y como cristianos nosotros debemos de poner en práctica únicamente lo que dice el Nuevo Testamento. Venga conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 25, Nueva Traducción Viviente. Escuche este diálogo. Cierto día, dice el verso 25, un experto en la ley religiosa. Diga conmigo experto. Este hombre conocía esos 10 conceptos de los que le acabo de hablar. Dice, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Escucha esto. Jesús le contestó,
Tú eres un experto. ¿Qué dice la ley de Moisés? La siguiente pregunta que Jesús le hace es: ¿cómo la interpretas? Escuche eso. Tú la has estudiado de una manera exhaustiva. ¿Qué es lo que tú entiendes de eso? Y entonces dice este hombre: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: correcto, haz eso y vivirás. Este hombre sabía, y Jesús sabía que este hombre sabía, que se resumían los 10 conceptos, las 10 palabras a 2. Hay 2 cosas que son importantísimas para Dios, más que cualquier otra cosa. Una, amarlo a Él con todo. Diga conmigo: con todo. Con toda la mente, con todo el corazón, con todo el cuerpo, con todas las fuerzas, con todo lo que usted tiene. Y amar al prójimo, escuche esto, como a usted mismo. Me llama la atención porque Jesús le dice: haz esto. ¿Y qué le dijo ahí? Y vivirás. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de los conceptos de la palabra de Dios. Haz esto y esto te va a traer vida. Haz esto y vivirás. Escuche esto. El experto de la ley, después de haber analizado, llegó a la conclusión de que estos 2 mandamientos son los más importantes de toda la Escritura. Esto sea de que sea del Antiguo Testamento o sea de que sea del Nuevo Testamento. Esto es que estemos hablando del tiempo de la ley o esto es de que estemos hablando del tiempo de la gracia. Nadie se puede salvar poniendo esto en práctica, porque nadie lo puede hacer de una manera intachable antes de conocer a Jesús. Una vez usted conoce a Jesús, Dios pone su Espíritu Santo en usted, para que entonces usted sí pueda poner en práctica estos 2 conceptos que para Dios son muy importantes. Esto es importante para mí, dijo el Señor en el Sinaí. Estas 2 cosas yo espero que ustedes las consideren. Después de haberlos sacado de la condición en la que ustedes se encontraban, lo menos que pueden hacer es considerar estas 2 cosas. Ámenme con todo y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Este experto de la ley es astuto. Y leíamos nosotros que en el principio dice que él le hizo esta pregunta a Jesús para cacharlo y agarrarlo en el error. Y no lo tengo en mis notas, pero le voy a hablar de esto porque él le hace una pregunta a Jesús y Jesús entiende de dónde viene este tipo. O como dice mi cuñado, este tipejo. La pregunta que él le hace es a Jesús: ¿y quién entonces es mi prójimo? Y si usted sigue leyendo en la Biblia, dice que Jesús comienza a hablarle de una parábola. Y usted conoce la parábola del buen samaritano. Pero en el versículo, creo que por aquí lo tenía, en el versículo 26, creo que no lo anoté por aquí. Bueno, usted lo lee ahí en su casa. Creo que en el versículo 26 o 36 dice de que Jesús le pregunta, después que narra toda la historia, toda la parábola. Y la parábola es así de sencilla. Venía un hombre bajando de Jerusalén para Jericó y fue asaltado y lo dejaron los bandidos tirados en el suelo, lo dieron por muerto. Pasó un sacerdote y pasó un levita, 2 gentes creyentes que venían de servir en el templo. Pasaron de lejos porque ellos dijeron: yo no tengo tiempo para ayudar a esa persona, yo vengo de hacer lo más importante, y es del templo. Ellos pensaron que ir al templo era más que suficiente para estar bien con Dios, y vieron al que estaba en necesidad con la esquina del ojo. It's his problem, el problema de él. Seguramente eso le pasó por haber venido por este lado. Ellos se excusaron con tal de no haber hecho lo que tenían que hacer, y era ayudar al necesitado. Pero entonces Jesús le dice algo a este hombre que lo ofende, porque le dice: y después viene un samaritano. Jesús estaba hablando que el que había sido asaltado era un judío, y judíos y samaritanos no se llevaban, eran enemigos, se llamaban perros unos a otros. Eso es decir, que pensar que un samaritano le iba a dar la mano a un judío era impensable.
Eso no puede suceder. Pero Jesús entonces en la parábola dice que el samaritano se bajó de su burro y fue y ayudó a aquel hombre y lo sanó y lo vendó y le puso aceite. Y mira, hay un montón de enseñanzas ahí hermosas. Porque el aceite significa la unción del Espíritu y el vino significa el gozo. Dice que lo sanó con esas dos cosas. Lo puso en su burrito y lo llevó a un hotel, a un hostal, a un hospedaje. Y llegó allá y dice que se quedó cuidándolo toda la noche. Y después el siguiente día llamó al hotelero y le dijo: mira, necesito que por favor te encargues de cuidar a esta persona, ¿verdad? Y aquí te voy a dejar 2 denarios, que dicen que era el pago de 2 días de una persona bien pagada en aquellos entonces, que cubría más que suficiente. Cuídalo y cuando yo vuelva para atrás paso por aquí, que si gastaste más en él yo lo pago, no te preocupes, yo lo cubro. Entonces Jesús le pregunta al que le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Mire, mal formulada la pregunta. Porque él le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús entonces le pregunta a él, después de hablarle de toda la parábola: ¿quién tú crees que fue el prójimo del que habían asaltado? Escuche eso. ¿Quién tú crees que fue el prójimo del que habían asaltado? Y entonces este experto en la ley, un hombre inteligente, le dijo: el samaritano. Has dicho lo correcto. Ve y haz eso. Escuche eso. ¿Por qué? Porque el prójimo no es la persona a la que yo no es la persona que me, ¿cómo es? El prójimo no es la persona a la que yo le ayudo, sino que el prójimo es la persona que me ayuda a mí. La persona que hace algo por mí, la persona que me bendice a mí, es la persona que Dios espera que yo ame, que yo honre, que yo trate bien, que no hable mal de esa persona, que no tenga en poco a esa persona, porque esa persona hizo algo por mí que me tiene ahora en la condición, en la situación en la que yo me encuentro. ¿Me estoy explicando? Este experto de la ley le pregunta a Jesús: ¿y quién es el benefactor mío? Y Jesús le dice: quítate eso de la cabeza y comenzá a pensar de quién puede ser tú un benefactor. Dele un aplauso al Señor por eso. Es que no tengo tiempo para predicarle más acerca de este concepto. Más adelante en otra prédica le voy a hablar. Pero nosotros siempre estamos pensando: a ver quién me da, a ver quién me ayuda, a ver quién puede hacer algo por mí. Mal concepto, mala manera de pensar. Esa es una. Y la otra es: yo no tengo que hacer nada por nadie. Yo no tengo que dar nada. Yo no tengo que servir. Yo no tengo que estar ahí. Mala manera de pensar. Jesús le dijo: ve y conviértete en un prójimo. Ve y haz algo por alguien más. Deja de estar pensando en que te tienen que dar a ti y comienza a pensar a quién yo puedo bendecir. Quisiera quedarme en eso, pero no puedo, necesito avanzar. Entonces usted se puede dar cuenta que Jesús no abolió la ley, sino que simple y sencillamente resumió los 10 conceptos en 2. 2 cosas son importantes para Dios. Y yo sé que a usted le gusta orar. Y yo sé que a usted le gusta ayunar porque se ve bien en forma. Yo sé que usted es persona que le gusta leer la palabra de Dios. Pero más que eso, dice el Señor, lo que a Él le agrada es que usted sea el prójimo de alguien más. Eso le agrada más al Señor. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, mis amados, porque a veces nosotros nos andamos matando con la gente allá afuera y entonces estamos en la iglesia. Alabaré, alabaré. Y eso es bueno, no se me equivoque, pero aquello allá afuera es más importante para Dios. Somos luz, no aquí adentro, allá afuera. Pero usted tiene que entender esto, y usted tiene que entender: Dios ha hecho lo que ha hecho conmigo para yo ser de bendición para la gente allá afuera.
toda la gente. Y mire que hay gente que es difícil ser de bendición para ellos, pero Dios quiere que usted sea de bendición de toda la gente. Hubo uno que un día, yo este concepto, esta idea, yo la vengo abrazando ya hace tiempo. Y un día le digo al Señor: Señor, este infeliz me está haciendo la vida cuadrito, Señor. Que tengo un accidente, que se le explote una llanta y que choque con un tráiler. Y el Señor me dijo: no, estás orando mal. Primero, no voy a hacer eso porque también lo amo a ese hombre. Y tú deberías de amarlo también. Me dice el Señor: te voy a dar una tarea, hacete amigo de él. Cuando llegues ahí, preguntarle: ¿cómo amaneciste ahora? ¿Cómo te levantaste? ¿Estás bien? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Pero eso no era lo que yo quería. Yo quería que lo transfirieran para otra yarda, que lo cambiaran, que me mandaran otra persona diferente ahí. Y el Señor me dice: no, hazte amigo de ese hombre. Y usted sabe cómo me dice ese hombre hoy. Me dice: Mr. Johnny, can you please? Antes me gritaba. Hoy me dice: when you have a chance, cuando tú tengas tiempo, por favor, haz esto. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos nosotros a ser el prójimo de las personas, comenzamos a ganarnos el favor de las personas. Eso yo creo que le responde a muchos por qué le cae mal a la gente. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 5 dice la escritura. Mire, el apóstol Juan diciendo en segunda de Juan capítulo 1: les escribo para recordarles, escuche esto, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Y le estoy hablando de que no está hablando solamente de iglesia, mis amados. Estamos hablando de las personas en general. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Hace un par de semanas le decía a mi esposa: un día de esto te voy a dar la revelación de lo que significa amar. Amar significa ser el prójimo de una persona. Amar no significa que yo me siento atraído, que me siento compasivo por una persona. No. A veces nosotros decimos: oh, yo amo a esta persona porque tenemos un sentimiento por esa persona. Amar es agarrar los conceptos, los 6 conceptos que tienen que ver con el ser humano, y practicarlos con una persona. Voy a honrarte, no voy a hablar mal de ti, voy a servirte, no voy a robarte, no voy a engañarte, no voy a mentirte. Eso es lo que significa amar. Voy a respetarte, no voy a levantarte la voz, no voy a darte un golpe, no voy a darte un empujón, no voy a decir algo que te vaya a hacer sentir mal. Eso es amar. Si usted no está haciendo eso, lo que usted siente por aquí pasa, pero eso no se llama amor, mis amados. Amar es, dice la escritura, hacer lo que Dios nos ha ordenado. Dele un aplauso, Señor. Dios es bueno, mis amados. ¿Sabe que yo esta tarde le decía al Señor: Señor, gracias porque nos está dando revelación? Después de que prediqué el sábado en Pensilvania, la gente se me acercó y me decía: pastor, qué cargada de revelación esa prédica. Qué bendición. Nosotros nunca habíamos entendido eso de esa manera. Wow, tremendo, pastor. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me da esa revelación. Eso tiene que ver con el plan y el propósito de Dios para la vida mía, y lo he entendido. Antes yo creí que todo el mundo debería tener la misma revelación y debería entender la palabra de la misma manera. No, hoy entendí que Dios me lo dio a mí para que yo le sirva a usted. Para que yo vaya, denle un aplauso al Señor por eso. Para que yo vaya a otros lugares y predique la palabra del Señor y sea de bendición para ellos. Que yo me convierta en el prójimo de la gente, que le sirva a la gente, que le predique, que le ministre, que le enseñe. Dios me ha dado ese don, ese talento para hacer algo por alguien más, no para mí mismo. Y todo lo que Dios le ha dado a usted es para eso también, para que usted haga algo por alguien más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, note esto: Dios todo nos lo da a nosotros. Yo le decía al Señor esta tarde: wow, Señor, tú todo nos lo das a nosotros encriptado.
como que no es algo que está ahí, que uno se va a tropezar con algo y ups, ya entendí cómo es la cosa. No, como que Dios lo esconde todo y lo pone de cierta manera para que nosotros nos demos a la tarea de meditar en eso, de entender en eso, o de mandarle a un pastor como yo que le viene a predicar y le viene a enseñar la revelación de la palabra del Señor. Simple. Gloria a Jesús por eso. De Él es la gloria, mis amados, y Él sabe que yo no me robo ni quiero su gloria. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Amo al Señor y Él ha sido bueno conmigo por haberme dado lo que me ha dado. Ahora, tenga en su corazón este principio, que es lo que quiero cincelar lo mejor posible. La calidad y el bienestar de su vida depende de lo espiritual. Usted tiene que guardar eso en su corazón. Mire, usted puede tener la mejor carrera, puede tener el mejor oficio, puede ganar mucho dinero, puede tener el mejor negocio, pero el bienestar suyo no depende de la dimensión física. El bienestar suyo depende de la dimensión espiritual. Y le hablaba de eso la última prédica. Cuando usted entiende eso, entonces usted entiende que estos principios de los que le he venido hablando son los que le producen a usted bienestar. Entonces cada día usted se tiene que levantar en el nombre de Jesús. Yo espero que eso suceda, que usted se levante cada día pensando: esto es importante para Dios. Yo tengo que hacer lo espiritual para que Dios me pueda dar a mí lo que yo necesito. Esa es la manera como obra el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, le decía que no son 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si fueran mandamientos, usted los tuviera que cumplir o sí o sí. Pero no son mandamientos, sino que son 10 palabras. Eso es bien importante entenderlo, y le voy a explicar por qué es importante entender que son palabras. 10 palabras reducidas a 2 palabras de parte de Jesús, y al final el apóstol Juan dice a una palabra, y es amén. Amén a las personas. Amén, 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 amén a las personas. Conviértanse en prójimos de alguien. Amén, 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 amén. Traten de servir a alguien. Traten de ser generosos con alguien. Mire, yo trabajo con alguien que todas las tardes lo veo que agarra toda su herramienta y la sube a su carro. Y el otro día yo le pregunté: ¿y usted para qué mete toda su herramienta en su carro? Si mañana en la mañana viene de vuelta a trabajar acá, ¿por qué no la deja aquí? Haga eso el viernes por la tarde, si quiere, por si tiene que hacer algo en su casa el fin de semana. Y me dice: ¿sabe qué, Johnny? Me dice: la razón por la cual yo meto toda esa herramienta en mi carro cada tarde es por si encuentro a alguien botado a la orilla de la carretera y le puedo ayudar con mi herramienta. Inmediatamente le profeticé algo y le dije: usted va a ser un hombre bendecido. Cuando usted tiene ese tipo de mentalidad, cuando usted tiene ese tipo de convicción, que usted entiende que tiene que estar dispuesto a ayudar a otros, Dios lo va a bendecir. Ahora, no son mandamientos, sino que la palabra, valga la redundancia, que usa el idioma original, que es el idioma hebreo, para decir palabra, es una palabra que se llama o se dice dabar. Esa es la palabra en el idioma original hebreo, dabar. Cuando dice que Dios habló estas palabras, Dios habló estos dabar. Y esa palabra dabar, escuche esto, significa causa, significa empleo y significa negocio. Escuche eso. Porque cuando Dios habló de lo que es importante para él, el dabar, cuando Dios dijo: estos conceptos para mí son muy importantes, ahí está encapsulado mi corazón. Y lo que yo espero que ustedes hagan a partir de lo que yo he hecho por ustedes y del lugar donde los he puesto, es que consideren estos dabar. Escuche esto, estas causas, estos empleos o estos negocios. ¿Qué quiere decir eso, mis amados? ¿Por qué razón usted tiene un empleo? ¿Cuántos de ustedes van a trabajar de lunes a viernes y el viernes le dice al jefe: gracias, qué placer haber venido a trabajar, no me tienen que pagar, bye bye? Es más, si a usted le faltan 5 pesos que no le pagaron, le quiere meter juego a la compañía. Bueno, no usted, sino los que nos están viendo por el internet. Nosotros tenemos un empleo
¿Por qué? Porque a través de ese empleo nosotros recibimos una utilidad, un beneficio, nos pagan por eso y con eso que yo recibo, escuche esto, yo satisfago mis necesidades. Una persona que tiene un empleo, tiene un negocio, monta un negocio porque a través de ese negocio quiere conseguir lo que esa persona necesita. Amén. Entonces Dios, y aquí voy aterrizando, entonces Dios dice, estos no son mandamientos, estos son códigos de bendición. En estos 10 conceptos, en estas 10 palabras les estoy dando a ustedes cosas para que se mantengan ocupados. Y cuando ustedes estén haciendo esto, estábamos hablando del shalom a través de la alabanza. El shalom va a fluir para la vida de ustedes. Estos no son mandamientos. Esto no es algo que ustedes lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Ahora, que nos conviene, nos conviene. Porque ahí es donde Dios encerró la bendición nuestra. Esto es un negocio para ustedes. Y por eso yo le ponía como título a este mensaje: desenmascarando los negocios de la iglesia. Porque cuando nosotros entendemos que para Dios es importante que nosotros amemos a los demás allá afuera, estamos entendiendo que el mejor negocio que podemos hacer es servir a otros, es suplirle la necesidad a otros. Cuando yo le suplo la necesidad a alguien más, yo estoy metiendo allá un par de horas para que entonces el cielo diga: mándenle un cheque por lo que acaba de hacer ahora mismo allá en la tierra. El otro día entré a un restaurante con mi esposa y estaba un muchacho borracho a la entrada del restaurante. Y como yo entiendo esto, dije yo: aquí hay una oportunidad para que meter un par de horas en el cielo, para hacer una causa, para trabajar en algo que me va a producir una utilidad. Y entonces me acerqué donde él y le dije: ¿tienes hambre? ¿Quieres que te compre algo de comer aquí en el restaurante? Yo te compro lo que tú quieras. Porque yo entiendo que Dios está viendo eso y esas son las cosas que a Dios le agradan. Y entonces viene, abusó de mi benevolencia, de mi generosidad. Porque me dice él: de este restaurante no quiero nada, mis. Y entonces le digo: yo quiero un sándwich de pescado de aquel restaurante de enfrente. Y lo quiero con papitas y con refresco y con bastante hielo. Y le dije al Señor: este cheque me está saliendo caro, Señor, pero voy para allá. Y me crucé la calle en medio de aquel montón de carros. Fui, le pedí, le traje aquello y le digo: papito, aquí está, mira, buen provecho, Dios te bendiga, Cristo te ama, degustate tu plato de comida. Y le dije al Señor: hoy sí, papá, porque yo sé que eso es lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? Poner en práctica, mis amados, esos conceptos de amar a los demás es el mejor negocio que usted puede hacer. El sacerdote y el levita dijeron: yo no tengo tiempo para atender la necesidad de alguien, y se perdieron de ser bendecidos. Yo no quiero, y Dios no quiere, que usted pierda su bendición. Entonces, cada vez que usted vea una necesidad, véalo como la oportunidad para que el cielo le bendiga a usted. Voy cerrando. ¿Cuántos de ustedes están viendo los reels que están montando los muchachos de Miria ahí en Facebook? Y este último que pusieron ellos, estaban hablando acerca de la ley de la siembra y de la cosecha. Y en ese reel yo estoy diciendo que a veces nosotros vamos a sembrar en alguien, pero no vamos a recibir de esa misma persona lo que nosotros sembramos. Pero Dios, de algún lado, Él va a hacer que usted reciba lo que usted sembró. Y el libro de Oseas dice: siembren buenas semillas de justicia. Siembren buenas semillas de justicia. Cada vez que usted vea la oportunidad de hacer algo por alguien, mi amado, corra. Si yo estoy ahí, yo me le voy a adelantar a usted, porque yo quiero ser bendecido. Porque en mi vida hay mucho espacio para recibir bendición. Aleluya, yo me estoy preparando para que el Señor me bendiga de una manera más grande. Dele un aplauso al Señor. Estamos preparando graneros para ser bendecidos, pero estamos entendiendo que sirviéndole a la gente allá afuera, que va a venir la bendición.
Hoy no le digo a alguien me llama y me dice, pastor, ¿será que usted puede hacer esto por mí? Ahí voy. A veces me paso, pero como estoy creyendo en esta palabra, siembren buenas semillas de justicia y cosecharán amor. Escuche eso. Sembrar buenas semillas de justicia es vivir agradándole a Dios, mis amados. Es tomar en cuenta estos 10 conceptos, lléveselos para su casa. Amar al Señor con todo, mis amados. Eso trae bendición. No tomar el nombre de Dios en vano, mis amados. Si ustedes dicen que creen en Dios, esfuércense por creerle a Dios. Y mire, yo sé que todos tenemos luchas. Ahora mismo estábamos allá en la iglesia y el Señor me dijo, yo necesito que tú siembres una buena semilla de justicia. Y casi me manifiesto en esa iglesia. Pero me acordé y dije, esta es una buena oportunidad. Tenemos que esforzarnos, porque eso no es natural para nosotros. No es natural que usted sea generoso. Eso no es natural. Todos somos tacaños. No es natural dar. No es natural servir. Pero por eso es que la iglesia lo tiene que hacer, porque de esa manera es como nosotros vamos a testificar del Dios que nosotros creemos allá afuera y vamos a ser bendecidos. Escuche esto. Sembrar semillas de justicia, mis amados, es perdonar la ofensa, es ser generoso, es servir, es hablar bien de los demás, es ser honesto, es ser íntegro, es vivir en santidad, es pagar lo que usted debe, es ser amable, es ser misericordioso, es ser una persona moral. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, gloria a Dios, y reciba esto de parte de Dios. Faltan 3 meses para que termine el año de la recompensa. Esa es una palabra profética que Dios la ha estado cumpliendo en la vida de muchas personas. Y si todavía usted no ha recibido su recompensa, escuche esto, faltan 3 meses para que termine el 2023. Yo le traje ahora un código. Yo le traje una clave para recibir su recompensa. Ame al Señor con todo, con toda su mente, con todo su corazón, con todo su cuerpo, con todos sus recursos, con todo su tiempo. Ame al Señor con todo y al prójimo como a usted mismo. Y usted va a ver cómo Dios le va a entregar esa recompensa que Él tiene para usted. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, levante sus manos, porque quiero orar. Gloria a Dios. Quiero impartir, aleluya, un espíritu de amor. El apóstol Juan dijo: amar a los demás es hacer aquello que Dios dijo desde el principio que teníamos que hacer por ellos. En el nombre poderoso de Jesús, cierre sus ojos, levante sus manos. Y ahí donde usted está, comience a abrir sus labios y dígale al Señor: Señor, yo quiero ese espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde usted está con sus manos levantadas, comience a abrir sus labios y comience a decirle al Señor: Señor, yo quiero amarte con toda mi mente, con todo mi corazón. Aleluya, con todas mis fuerzas. En el nombre poderoso de Jesús. Abra sus labios en el nombre poderoso de Jesús. Después de todo lo que Dios ha hecho contigo, después de donde Dios te ha traído, después de donde Dios te ha sacado, después de la provisión que Dios te ha dado, después de los milagros, la sanidad, la liberación que Dios ha hecho contigo, lo menos que puedes decirle al Señor es: Señor, yo te quiero amar con todo. En el nombre poderoso de Jesús, abra sus brazos, abra sus labios y dígale: Señor, yo quiero amarte con todo. En el nombre poderoso de Jesús, comienzo a declarar libertad en las manos, comienzo a declarar libertad en los pies. En el nombre poderoso de Jesús, comienzo a declarar libertad en la mente. Aleluya, porque cuando queremos amar a Dios con todo, el enemigo a través del miedo nos asalta y nos detiene, nos pone duda. Pero en el nombre poderoso de Jesús, como decía la alabanza: y los enemigos del Señor fuera. Aleluya. Todo pensamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios, lo enviamos fuera de nuestra mente en el nombre de Jesús. Comienza a declarar libre su mente. Aleluya. Un corazón justo es un corazón que le cree a Dios. Es un corazón que está dispuesto
a dar ese paso de fe. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, abra sus labios con su mano levantada. Dígale: Señor, yo te voy a amar con todo aunque me cueste. Aleluya. Dígale: Espíritu Santo de Dios, ayúdame a amar a mi Dios con todo aunque me duela. Aleluya. Ayúdame a amarlo con toda mi mente. Aleluya. Con todo mi corazón. Ayúdame a amarlo con pasión. Aleluya. Ayúdame a entregarme al 100% en el nombre poderoso de Jesús. El apóstol Pablo hace la pregunta y dice: ¿van a continuar en pecado? ¿Van a continuar ignorando lo que dice la palabra de Dios? De ninguna manera. En el nombre de Jesús. Ese es un lujo que no nos podemos dar. Nos está robando la recompensa. Nos está robando la bendición. Aleluya. Nos está robando la paz. En el nombre poderoso de Jesús, abra sus labios y dígale: Espíritu Santo de Dios, ayúdame a santificarme. Aleluya. Ayúdame a apartarme de aquello que no le agrada a Dios. Aleluya. Ayúdame a no hablar las cosas que no le agradan a Dios. Ayúdame a no mentir. Ayúdame a no robar. Ayúdame a no engañar. En el nombre poderoso de Jesús, abra sus labios. Ahí donde usted está esta tarde, para que usted sea libre en el nombre de Jesús. Usted va a salir de este lugar listo, enviado, aleluya, para poner en práctica estas dos palabras que le van a traer bendición en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.